Voy a compartir pantalla. Me dicen si están viendo algo que dice el Grupo Ingeolán. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, en primer lugar, yo les voy a contar un poquito cómo se hizo esta encuesta desde el punto de vista del trabajo en campo. Por supuesto, debo agradecer primero a la Universidad Católica Andrés Bello por permitirnos ser parte de esta iniciativa como una especie de socios tecnológicos. Como decía Asdrúbal, debido a la opacidad que tenemos en Venezuela sobre los estudios en campo, sobre las estadísticas, evidentemente son medios alternativos como nuestra empresa, como Ingeolán, que han tratado de tomar un poco ese papel que debía ejercer organismos como el INE, como el Banco Central, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos más de 25 años ocupándonos de Venezuela y de su geografía fundamentalmente. Y dentro de la geografía, recabar todos los datos posibles. ¿Dónde están todas las escuelas? ¿Dónde están las estaciones de servicio? ¿En qué estado están? ¿Dónde están cada uno de los establecimientos comerciales? ¿Cuánto venden? ¿Cuál es la situación actual en términos de pobreza de los sectores más o menos favorecidos? Es decir, nos ocupamos de Venezuela. Pero, obviamente, dentro de esta actividad hemos desarrollado una cantidad de herramientas muy interesantes para captar datos de Venezuela a través de encuestas. Y pusimos a disposición de la Universidad Católica nuestra experiencia y nuestras herramientas para hacer este estudio. Y resultó algo muy, pero muy interesante, y yo les voy a contar un poco cuáles fueron las herramientas que hicimos y por qué las utilizamos. Porque hay una cosa que resulta evidente, ¿no? Es evidente que los estudios de campo, de alguna manera, son frecuentemente víctimas del escepticismo de quienes lo reciben. Todo el mundo ve una encuesta y dice, pero un momentico, ¿dónde le hicieron? ¿Y por qué le hicieron? ¿Y quién? Realmente esa persona se metió donde debió haber metido, preguntó lo que tenía que preguntar. Ese escepticismo es razonable, porque ahí está presente el elemento humano. Cuando hay una persona haciendo una encuesta, hay una cantidad de dudas enormes. Entonces, yo les voy a contar un poquito es cómo nosotros utilizamos la tecnología para tratar de minimizar esos riesgos que hay en el momento de recolectar información de campo, presentarlo y analizarla, ¿no? Están viendo una pantallita que dice Geolan UCAP, una especie de formulario, sí. ¿O ven todavía lo anterior? Sí se ve el formulario, Alejandro. El formulario, ok, gracias, gracias, que como no veo bien. Entonces, fíjense, lo primero es que obviamente nosotros hacemos esto con métodos electrónicos bastante, yo diría, sofisticados. No utilizamos simplemente formularios electrónicos como los que hay por allí, sino que tratamos de que esos formularios sean lo más inteligente posible para evitar la discrecionalidad en lo posible del encuestador, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta fue la herramienta que utilizamos, por ejemplo. En el caso del encuestador, él señala la ciudad que va a encuestar, en este caso San Félix, y fíjense que se le despliegan los sectores que le corresponden a ese día. Él tiene que escoger cuál es el sector de ese día, e inmediatamente fíjense que el sistema baja una base de datos con aquellas establecimientos que fueron escogidos para ser censados ese mismo día. Y lo interesante de esto es que estos establecimientos están puestos en un mapa, ¿verdad? De modo de que él vaya directamente con ayuda del GPS de su teléfono celular al establecimiento guiado por un GPS e inmediatamente llene la encuesta. Es decir, con esto tratamos de eliminar un poco pérdidas de tiempo, porque le decimos exactamente cuál es su sector para ese día, a dónde debe ir y qué debe hacer, cómo llegar rápidamente e inmediatamente darle el dato del sector que fue previamente identificado por la base de datos que nosotros teníamos geográficamente,
y él se va a dirigir a ese establecimiento, que en este caso es Global Market, un abasto, supermercado o bodegón, y bueno, va a empezar con todo lo que es la encuesta, llenar números, inclusive tiene calculadoras. En otras palabras, tratamos de que todos los procesos sean lo menos discrecional posible, de modo de que eliminar un poco la incertidumbre que significa la transcripción y la obtención de datos. Una vez que él termina este formulario, toma una fotografía, inclusive firma la encuesta, de modo de responsabilizarse por los datos que está haciendo, y eso es enviado a la nube. Y fíjense que viene una cosa interesante. Inmediatamente, están viendo un tablero, ¿verdad? Creo que sí, un tablero con unos gráficos. Sí, ¿Sí? Ok. Inmediatamente, fíjense que una vez que él llena su formulario en su teléfono, esos datos son enviados a la nube y un equipo, en este caso creo que eran 4 o 5 personas de control de calidad de la empresa, va viendo aparecer estos punticos que dice que la persona ya pasó por acá y llenó una encuesta específica, ¿verdad? Con los datos que pueden ver acá, ¿no? Entonces, eso nos permite inmediatamente monitorear la actividad de esa persona en tiempo real y corregir cualquier dato que parezca sospechoso, porque obviamente siempre puede haber problemas en la interpretación. Pero esto nos permite inmediatamente ver qué es lo que está haciendo el muchacho y atajar a tiempo cualquier error. Eso nos ahorra mucho tiempo, mucho, inclusive dinero, porque toda la supervisión se hace de forma online y de forma electrónica. Fíjense que estas barras azules representan los nombres de cada uno de los entrevistadores. Digamos que queremos saber qué fue lo que hizo Guri. Fíjense que Guri, aquí está lo morado, es solamente Guri. La persona Guri fue la que hizo estas encuestas, ¿eh? Son nombres, por supuesto. Aquí está Macagua, que es el amarillo, y aquí están las encuestas que hizo Macagua. En otras palabras, esta tecnología nos permite monitorear en tiempo real las actividades de los censadores, poder ver, digamos, las metas de cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que Guri hizo un total de 76 encuestas, y si la queremos ver solamente en Puerto Ordaz, pues estas son las encuestas de Puerto Ordaz. Guri está solamente en Puerto Ordaz. Y eso nos permite entonces tener un seguimiento muy inmediato de lo que se hace. Además, el encuestador nos envía el teléfono y el nombre de la persona que entrevistó, y eso nos permite después hacer control de calidad por teléfonos, preguntándole a esa persona si ratificar algún dato sospechoso, rectificarlo si ese es el caso. Pero en general, esta es una tecnología que nos permite en la nube controlar en tiempo real la ejecución del proyecto. Eso se hizo de una manera resultó muy interesante, muy fácil de monitorear, y realmente representa una satisfacción muy grande tanto para los encuestadores como para nosotros, porque nos permite tener una herramienta muy bonita, muy adecuada para todo lo que es el monitoreo de esta actividad. Porque como yo decía, el escepticismo siempre está presente. ¿Habrá hecho este muchacho la encuesta que debió haber hecho? ¿Habrá realmente preguntado lo que tenía que preguntar? ¿Estuvo en el sitio? Fíjense que él, una vez que llega al punto, tiene que señalar con su teléfono que llegó allí. En ese momento vemos el punto cambiar de color para ver que efectivamente llegó al sitio que tenía que tener, que tenía que visitar en ese momento. Bien, esta es la primera parte. Ahora, la otra parte está relacionada un poco con lo que les presentó Ronald. Fíjense que una vez que tenemos todos esos datos, las podemos mostrar en tableros, como este que están viendo acá, que son muy interesantes desde el punto de vista del análisis de la información. Estos son los datos que presentó Ronald, parte de los datos que presentó Ronald sobre los resultados.
Pero fíjense que, dado que nuestra énfasis está en el aspecto espacial, en el aspecto geográfico, esto nos permite un poco ir un poquito más al análisis espacial y poder hacer inferencias o correlaciones entre el aspecto geográfico, el aspecto espacial y el aspecto de los datos. Fíjense, por ejemplo, aquí a la derecha estamos viendo un mapa de Ciudad Bolívar con los resultados de Ciudad Bolívar. Los colores nos indican qué clase de canales, es decir, de qué tipo de establecimiento se encuestó. Si quisiéramos ver, por ejemplo, en esta zona de Ciudad Bolívar, cuáles fueron las farmacias encuestadas, fíjense, fueron estas moraditas, solamente estamos filtrando farmacias, y todos los datos que están viendo ustedes en el resto de las indicadores se refieren solamente a las farmacias. ¿Ven cómo cambió? ¿Ah? Aquí podríamos decir, bueno, quiero ver las bodegas. Estas son las bodegas. Y aquí tenemos inmediatamente los datos que se refieren solamente a las bodegas. Entonces, eso es muy interesante, pero además nos permite ahondar en el aspecto geográfico. Vamos a suponer aquí mismo en Ciudad Bolívar que de repente nos interesa ver cómo se comportó los establecimientos o las industrias, los comercios censados alrededor del Paseo Orinoco. Inclusive pudiéramos verlo con imágenes satélites, ¿verdad? Y fíjense, vamos a suponer que yo quiero hacer un estudio de los establecimientos que están en el norte de Ciudad Bolívar, alrededor del Paseo Orinoco. Entonces yo podría simplemente utilizar una herramienta de selección y decir, yo quiero ver son estos establecimientos que están acá. E inmediatamente, fíjense que todo lo que está en el tablero cambia de modo de mostrar lo que está seleccionado en ese buffer geográfico que yo hice. Fíjense que en ese muestrario que está allí, hay fundamentalmente ropa, calzados, restaurantes, electrónica, comunicaciones, abastos y supermercados. Y todos los indicadores que están acá se refieren a esa selección que se hizo en ese mapa que voy a tratar de poner un poquito más grande, ¿no? Entonces, estas herramientas son herramientas de información geográfica que nos permite ser más asertivos a la hora de hacer correlaciones entre las fuentes de información, entre la información recolectada, ¿verdad? Y la data eh, espacial, de modo de poder hacer inferencias. Una de las cosas interesantes de este estudio es que gracias a la muestra que hizo Delfos, la muestra fue muy heterogénea desde el punto de vista geográfico. Como ustedes van a ver, vieron, no solamente, es decir, se censó en prácticamente todos los sectores de la ciudad. O sea, aquí estamos en Ciudad Bolívar, pero pudiéramos ver, por ejemplo, los datos de Ciudad Guayana. Y fíjense que es un alcance muy heterogéneo, con muchos canales, con mucha heterogeneidad, tanto en el aspecto geográfico como en el aspecto del tipo de establecimiento. Entonces, esa es un poco lo que quería contarles que estas herramientas nos permiten no solamente evitar un poco la discrecionalidad de los encuestadores, que obviamente pasan por un proceso de entrenamiento y de selección bastante riguroso, sino que nos permite de un modo totalmente online verificar lo que están haciendo en tiempo real y poder corregir cualquier garrafa que hayan cometido en el momento de obtener la información. Cualquier dato erróneo, inmediatamente se les pide repetir la encuesta, ¿no? Pero además de esto, una vez que hemos obtenido todos estos resultados, los podemos expresar en herramientas bonitas como estas que están viendo, de modo de poder facilitar a los investigadores las correlaciones de las estadísticas, de modo de ir un poquito más allá de lo que te da una tabla de Excel con resultados, correlacionando el aspecto geográfico con los datos establecidos. Realmente eso es lo que yo quería contarles. No sé si tienen alguna pregunta, estamos a la orden.
pero realmente para nosotros fue una experiencia muy bonita esta, y obviamente fue un globo de ensayo inicial. Esperamos que con esta experiencia podamos, digamos, ampliar este estudio a otras zonas, ¿no? Y seguir utilizando las tecnologías de información geográfica y la tecnología a su máxima expresión, de modo de poder obtener los datos de una manera lo más fidedigna posible, de lo más rápida y económica posible, para hacer estudios como estos de una manera más eficiente de lo que permiten los métodos tradicionales. Eso es todo por mi parte, Rona.